Les saluda su amiga Carla Cornejo. Bienvenidos a otra nueva emisión del Poder Judicial Es, para continuar dando un seguimiento a los temas que habíamos estado viendo acerca del nuevo sistema penal acusatorio. Vamos a hablar ahora de uno de los principios también que es demasiado importante dentro del mismo, que es el de presunción de inocencia, para lo cual damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Caribón Cabrales Silva, juez segundo de control y enjuiciamiento. ¿Qué tal, Carla? Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por el espacio a la Universidad Autónoma de Durango. Estamos aquí por instrucciones de nuestro presidente y con el gusto de poder platicar de una manera sencilla de algo, como tú lo has comentado, algo muy importante, un principio que es base de nuestro sistema procesal penal acusatorio, de nuestro sistema de justicia penal, del que trataremos de una manera no técnica, sino relajada incluso, poder establecer en qué consiste y por qué es fundamental en el diario vivir de quienes trabajamos en la impartición de justicia. Muy bien, pues bienvenida a este programa. Como usted lo ha mencionado, pues es de la manera más sencilla, ¿verdad? Sin utilizar un tanto el lenguaje jurídico a los que están acostumbrados generalmente. Y ya comenzando con el tema, nos podría decir, por ejemplo, otra vez retomar cuáles son los principios del sistema penal acusatorio. Claro que sí, Carla. El sistema procesal penal acusatorio está basado en diversos principios que son protectores más que nada y garantes de los derechos humanos, de los derechos de los ciudadanos y de las personas que habitan en nuestro país. Estos principios son la continuidad, la contradicción, la concentración, la publicidad, la igualdad ante la ley, de igual manera, el derecho a un juicio previo, así como a un debido proceso. Entre otros principios, debemos de destacarlos, así como la derivación precisamente en la presunción de inocencia, un principio que es básico y que es un parteaguas del sistema inquisitorio que se venía manejando en nuestro país al cambio que se hace a un sistema acusatorio y adversarial. Muy bien, como usted misma nos menciona y es de vital importancia, es uno de los principios clave de este sistema, ¿verdad? Jueza, ¿nos podría decir en qué consiste precisamente este principio de presunción de inocencia? Claro que sí, Carla, es muy sencillo. El principio de presunción de inocencia básicamente consiste en que toda aquella persona que sea parte de un juicio, toda aquella persona que esté en calidad de imputada en un proceso penal, tendrá derecho siempre a que sea tratada como inocente hasta en tanto no se emita una sentencia condenatoria en su contra. Esto es, a lo largo de todo un procedimiento penal, una persona que esté en calidad de imputada será tratada como inocente. En esto consiste nuestro principio de presunción de inocencia. Y sobre todo salvaguardando todos los derechos humanos de la persona, ¿verdad? Hasta que ya el juez meramente no declare que tiene la total responsabilidad del acto cometido. Licenciada, y también, bueno, ¿nos podría dar más o menos una introducción de cómo es que surge este principio? Acabas de decir algo muy importante, Carla. Acabas de decir las palabras salvaguardar los derechos de todas las personas. Debemos de tomar en consideración que el principio de presunción de inocencia es ya tomado como un derecho humano. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los antecedentes? Si nos vamos a las bases y a los antecedentes, pues tendríamos que viajar en el tiempo hasta los romanos, ¿no? Hasta los tiempos en los que, si bien es cierto, los gobernantes tenían potestad y decisión absoluta sobre las decisiones, incluso hasta de la vida de todos y cada uno de los ciudadanos en diversos lugares, también es cierto que había personas que, adelantadas a su época, ya establecían que no podía determinarse la culpabilidad de una persona en un asunto determinado si es que no existía un juicio, si es que no existía un procedimiento en el cual, a través de diversas pruebas, pudiera establecerse que efectivamente era culpable. Desde Roma hasta antes de la Edad Media, incluso en la Ilustración vemos diferentes pensadores, vemos a Ulpidio, vemos a Beccaria posteriormente, que dan este tipo de ideas que finalmente aterrizan con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estamos hablando del año 1789, Carla. Esta declaración establece ya como tal el principio de presunción de inocencia y este principio, este dogma, vamos a decirlo así, lo recogen ya un sinnúmero de estados como lo es hasta la actualidad. Pues se ve
claramente que tiene una historia, ¿verdad? Que no es un principio así como que de mera creación o es emergente, sino que ya tiene sus inicios, como usted bien nos decía, desde Roma. O sea, desde hace cuántos años estamos hablando, ¿verdad? Y cómo se ha venido transformando a lo que viene pasando simplemente lo del medievo hasta lo que viene siendo la Revolución Francesa, bueno, terminando de la Revolución Francesa. Y licenciada, ¿nos puede decir cómo es que se ve la necesidad de aplicar este principio, pero aquí ya en México? Muy bien, como tú lo sabes y como lo hemos vivido a través de nuestra historia, hasta el año 2008 el sistema penal en nuestro país era de corte inquisitivo. ¿Qué significa esto? Teníamos una situación en la cual debía de establecerse por parte del procesado una comprobación por parte suya de que era inocente en el momento en el que se le iniciaba un procedimiento penal. Esto es, no se trataba de una presunción de inocencia, sino que se daba por hecho que esta persona que estaba inmersa en un proceso en su contra era un presunto culpable. Entonces, date cuenta del giro de 180 grados que damos en el momento en el que una persona procesada tiene la obligación de demostrar contra todo lo que es el aparato que implica una procuración de justicia que esa persona no cometió un delito. Esto es, todas y cada una de las pruebas que aportaba el Ministerio Público, todos y cada uno de los documentos, los peritajes, prácticamente se daban como ciertos y tenían pues una verdad, te podría decir, histórica. El procesado no tenía ya nada que hacer generalmente contra estas situaciones. La carga de la prueba le correspondía a él para efectos de poder derrumbar esa presunta culpabilidad. Es aquí que observamos la necesidad, con base precisamente en diversos tratados internacionales, en la corriente de respeto y de protección a los derechos humanos, de cambiar este tipo de sistema. Entonces se hacen las reformas correspondientes, se hacen los estudios después de un tiempo y cambios que todavía venimos observando, que no hace mucho tiempo diversos estados han estado ya adaptándose y entrando en este sistema procesal penal por mandato constitucional, en el que ya no se trata de un presunto culpable, sino que se trata de una persona que es inocente hasta en tanto el Ministerio Público, el Estado, no demuestre lo contrario. El trato que se les da es totalmente distinto y, repito, es un trato apegado y con base en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pues aquí se ve claramente cómo es el parteaguas a partir de la reforma precisamente de 2008 que entra el sistema, y usted mismo lo ha dicho, antes era presunto culpable, ahorita es presunto inocente, ¿verdad? Por decirlo así, y sobre todo ver que antes la presunción de inocencia prácticamente pues era nula, por decirlo así, porque dices, estaba todo un sistema en contra del imputado. Prácticamente, ¿no? Así es. Algo muy importante es que estamos hablando prácticamente de un derecho humano. Estamos hablando de un derecho protegido por nuestra Constitución. El artículo 20 de nuestra Constitución, en su apartado de fracción primera, es muy claro al establecer que la carga de la prueba corresponde al órgano acusador. Esto es, mientras que el órgano acusador, y hablemos específicamente del Ministerio Público, no tenga los datos precisos y posteriormente en una diversa etapa las pruebas suficientes para efectos de este principio de presunción de inocencia poderlo derribar, hasta entonces no será posible que se determine mediante sentencia condenatoria que existe una persona culpable de la comisión de un delito. Pero para esto deben de ocurrir y de pasar primero todas y cada una de las etapas procesales que se establecen en nuestra legislación dentro del sistema procesal penal acusatorio. Bueno, como usted bien nos menciona, licenciada, en México ya ve que entró la reforma y ahora ya hablamos un poquito de los antecedentes de México. Pero nos podría decir aquí en el estado de Durango, ahora sí ya, ¿cómo se ha venido implementando esta nueva figura o figura novedosa del principio de presunción de inocencia?
Es muy interesante y yo creo que debe de ser un gran orgullo para todos nosotros. Durango es parteaguas en el país como uno de los primeros estados que comenzaron y echaron a andar el sistema procesal penal acusatorio. Estamos hablando de que en el año 2009, el 13 de diciembre para amanecer, el 14 de diciembre de 2009, se nombró a los primeros 15 jueces del sistema procesal penal acusatorio. Se echó a andar en marcha después de una capacitación extenuante y exhaustiva este sistema con todas las características y con todos los principios que manejamos y que comentamos en un principio, entre ellos el de presunción de inocencia. Estamos hablando de un sistema de audiencias en el cual de manera muy interesante y muy importante, Carla, tenemos que la persona que se presenta como imputada lo hace debidamente asesorada por un defensor, que ya sea un defensor particular de su elección, y si no tiene la capacidad económica o si no conoce un defensor particular, puede estar debidamente asesorada por un defensor público, que puedo decirte que los defensores públicos de nuestro estado son de los mejores de todo el país. Entonces, el hecho de no tener los recursos monetarios para poder contratar a un asesor no significa que no cuenten con toda la protección desde inicio para poder hacer frente a una probable acusación. En inicio sería precisamente que se les atribuyera la probabilidad de la comisión de un delito. Al principio de este sistema, Carla, siempre estaremos hablando de probabilidad. Es de determinarse en primer término que sí existe un delito. Para determinar que existe un delito en una audiencia en la cual el imputado se está dando cuenta perfectamente de todo lo que pasa a su alrededor, se le está explicando tanto por el juez como por el defensor qué es lo que está ocurriendo, cuál es la etapa procesal que está sucediendo en ese momento, cuál es el delito que se le está atribuyendo. El Ministerio Público, desde la otra mesa, está aportando datos para acreditar al Ministerio Público que existe un delito específicamente, que realmente se dio ese delito y que es probable que el imputado lo haya cometido. Entonces, si estamos hablando siempre desde el inicio de una audiencia de la protección del imputado, de la protección de sus datos, él tiene la posibilidad, insisto, debidamente asesorado, de determinar si sus datos personales los va a dar ante el público o no. Él tiene el derecho a que en ningún momento se le exhiba ante la comunidad mediante los medios de comunicación como una persona que cometió un delito, porque no se va a establecer que alguien ha cometido un delito hasta que existe una sentencia dictada por juzgador. Entonces, todo este tipo de situaciones que para hablar de un procedimiento penal en el sistema actual tardaríamos más de 10 programas seguramente, es muy interesante conocerlas, toda vez que en otros tiempos, Carla, antes del año 2009, la realidad era total y absolutamente distinta. Partíamos, como lo dijimos hace rato, de una presunta culpabilidad. Y ahora vamos siempre, hasta en tanto no exista una sentencia ejecutoriada, una sentencia firme, una sentencia que haya causado estado, no podemos establecer esta culpabilidad. Y sobre todo ver que ahora sí existe un mero debate entre lo que viene siendo las pruebas que aporta el defensor público, bueno, el Ministerio Público, y lo que le debate el defensor público. Como bien nos comentaba, pues ya en diciembre ya se cumplen 10 años aquí en el estado de Durango de la implementación del sistema, que aunque nosotros todavía le decimos nuevo sistema, ya no está nuevo, ¿verdad? Ya tiene sus ayeres. Y también es muy importante destacar que, como usted bien lo decía, antes de que se implementara el sistema, los jueces estuvieron capacitándose a la par con los defensores públicos. Es muy importante recalcar esto porque los defensores públicos que tiene el Poder Judicial del Estado pues son expertices en la materia. De hecho, también algunos son ya hasta maestros, han dado clases, ha ido a otros estados de la República Mexicana, por lo que se cumple también otro de los principios del sistema penal, que viene siendo lo que es la defensa técnica. Exactamente, estamos hablando de entrada de prácticamente 10 años de experiencia por parte de los defensores públicos y de
todo el personal que conformamos esta maquinaria del sistema procesal penal acusatorio, ¿no? Tanto en el sistema judicial como en la Fiscalía General en el Estado, como en la Defensoría Pública, en el Centro de Atención a Víctimas del Estado también. La asesoría a las víctimas es algo muy importante, definitivamente si estamos hablando de protección de derechos humanos, pero no es de 10 años para acá, Carla. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que la capacitación empezó en el año 2006 o 2007. Entonces, estamos hablando de muchísimo tiempo. Te repito, Durango fue pionero en la implementación de este sistema garantista, este sistema protector de derechos humanos, que también debemos de puntualizar, no deja de lado a la víctima. La víctima siempre está en el ojo de la autoridad para efectos de ser protegida en cuanto a su seguridad, en cuanto a su tranquilidad. Por lo tanto, estamos hablando, puedo decirlo, de la intención de que exista un equilibrio en la impartición e incluso en la procuración de justicia. Y es importante también ver lo de la igualdad de las partes, ¿verdad? Y también vemos que es un sistema muy garantista, porque mucha gente siempre dice, es que este sistema protege más al acusado que a la víctima. Pues no es así, como usted bien lo dice, también la víctima se tiene sobre todo lo que es la figura de reparación del daño, con la que tú ves que se está garantizando la reparación total del daño de la víctima, pero también a su vez está defendiendo los derechos del imputado, que eso es muy importante recalcarlo y es una de las bondades de este sistema. Y por ejemplo también, licenciada, nos podría decir cómo ha sido, así en breves, su experiencia nada más dentro de la implementación del sistema. Mi experiencia dentro de la implementación del sistema, he tenido la fortuna, Carla, de estar en dos áreas muy diversas, que son precisamente, primero, la ejecución de penas y medidas de seguridad. Esto es cuando ya existe una sentencia, cuando una persona ya está compurgando una pena interna en un centro penitenciario, cuando ya se le cobra a esa persona la reparación de daño para la víctima, cuando ya se estableció que efectivamente es culpable de la comisión de un delito y cuáles serán las consecuencias de la comisión precisamente de un injusto. Aproximadamente 2 años para acá estoy como juez de control en el Tribunal de Enjuiciamiento y ahora me toca ver el otro lado, ahora me toca ver ya de lleno el procedimiento que va desde una audiencia inicial, una audiencia en la que una persona puede ser citada o que por haber sido detenida en flagrancia se encuentra ante la autoridad jurisdiccional por primera ocasión para efectos de que el Ministerio Público pueda comunicarle que existe la intención de formularle o de establecerle o de imputarle la comisión de un delito. Le dice cuáles son los hechos que se cree o que se pretende establecer por parte del Ministerio Público que cometió y de acuerdo a lo que dice nuestra ley, qué delito conforman esos hechos. También se le hace el conocimiento en todo momento que puede... Déjame nada más le interrumpirla tantito ahorita. Adelante. Vamos a continuar más adelante, llegó un momento de ir a un corte, pero ahorita vamos a seguir con el tema, ¿sí? Perfecto. Gracias. Bien, estamos aquí de vuelta en el programa, recordándoles que estamos transmitiendo para ustedes en el canal 4.1 de señal abierta y en el 104 y 1104 de televisión por cable, así como en www.tvlogo.com. Estamos aquí de vuelta con la presencia de la licenciada Carla Cabrales. Nos comentaba así de manera muy rápida que ahorita usted está siendo, bueno, es ya desde hace 2 años para la fecha, juez de control y enjuiciamiento, pero también su experiencia nos cuenta que también aparte fue de ejecución de sentencias, o sea, ha visto en la totalidad todo el sistema o ha sido partícipe desde que se comete un delito hasta cuando ya van a salir. Desde la audiencia inicial hasta que se le da una salida por compurgamiento total de una pena a una persona. Primero, en el procedimiento tuvo la calidad de imputado y finalmente, ya después de una sentencia, la calidad de sentenciado. Así es, tenemos la fortuna de conocer y tener un poquito de experiencia en estas dos partes. Incluso también ya tenemos
insisto, es una fortuna de haber participado en algunas audiencias conformando parte del Tribunal de Juicio Oral, aprendiendo la experiencia de nuestros compañeros que están desde 2009, 2010 en esta etapa tan importante, y es por ello que nos sentimos la verdad muy orgullosos de observar cómo sí se cumplen y cómo sí se preservan los principios que son la base de nuestro sistema. Pues muchas felicidades, ¿verdad? Pues doblemente. Licenciada, volviendo al tema de lo de la presunción de inocencia, vemos, usted nos había platicado que vienes de manera internacional a la nacional. ¿Nos puede decir así, en un ejemplo muy claramente, algo que viene, algún caso que se haya dado a nivel internacional y luego uno a nivel nacional? Te podría dar un ejemplo generalizado, sí, para que pudiéramos comprender, digo, sin irnos a ningún dato de expediente, de nombre específico, de año. Un ejemplo muy característico que puede ocurrir en cualquier ámbito y en cualquier país. Podemos hablar de lo que la gente conoce como negligencia médica. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la posibilidad de que una persona esté inmersa en un procedimiento penal, un médico específicamente, porque la familia de un paciente considera que alguna de sus actuaciones en calidad de médico derivó precisamente en algo perjudicial para su familiar, y que esto lo hizo de una forma contraria a cómo debió de haber actuado. Esto es, la familia pudiera pensar que se cometió un delito por la forma de actuar o de ejercer su profesión del médico. Entonces, derivado de esta situación, y si la familia así lo determina, se puede llevar a cabo la comunicación correspondiente al Ministerio Público. Se inicia una investigación, se abre una carpeta de investigación y se judicializa este asunto. ¿Qué significa que se judicializa? Que se acude ante la autoridad jurisdiccional, ante el juez, y se solicita una audiencia de formulación de imputación. En esa audiencia de formulación de imputación vamos a establecer también que es por una citación que se hace, se presenta el médico y ahí se le hacen del conocimiento cuáles son sus derechos. Se tiene una defensa técnica para que lo asesore, y tenemos también que las víctimas o los ofendidos van a contar con un asesor jurídico. El Ministerio Público, después de que se le han hecho conocer todos sus derechos, le hace la comunicación, le establece cuáles son los hechos que ocurrieron, cuáles son los hechos que se le están atribuyendo, que se le están estableciendo como una responsabilidad probable, y le dice qué delito se considera que comete. También debemos de tomar en cuenta que en ese momento existe la posibilidad de que, dada la época en la que nos encontramos, toda esta información se suba a redes. ¿Qué pasa, Carla, cuando una persona está llevando un proceso? Hasta el momento en el que vamos en este ejemplo, no hay una sentencia condenatoria. No se han aportado los datos suficientes por parte del Ministerio Público para que se pueda determinar ni siquiera una probable responsabilidad, mucho menos algo más adelante o posterior a esta situación, en el que ya un tribunal designe que se ha vencido este principio de presunción de inocencia. ¿Qué ocurre si a una persona en este momento inicial se le expone en redes sociales, se le expone en periódicos, se le expone en los diversos medios de comunicación? Imaginémonos todos la gravedad de que una persona viva de su profesión y sin que se hayan establecido ni demostrado ampliamente esas acciones que refiere el Ministerio Público, sea condenado por la sociedad. ¿En qué derivaría esto? Pues por lo pronto, y mientras tanto yo estoy segura que en la cancelación de muchas de sus citas, tal vez el ser despedido de alguno de sus centros de trabajo. Su prestigio. El prestigio que en muchas áreas, como lo es la médica, pues es básico para que una persona pueda tener un éxito en su profesión y también económicamente, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de una situación que definitivamente pondría en riesgo la estabilidad económica, tal vez física, emocional y social de una persona. Ojo, no estamos hablando de inocencia como tal, estamos hablando de presunción, pero tampoco podemos hablar de culpabilidad como tal si no se han agotado todas las etapas, si no han transcurrido todas las etapas y no se han aportado
todos los medios por parte de la representación social para poder determinar su culpabilidad. Si una persona no se le respeta este principio de presunción de inocencia y no se le protege en redes, en medios de comunicación, pues estamos cometiendo una violación muy grave a un derecho humano que tenemos que establecer nuevamente, está protegido en nuestra Constitución. Entonces todo eso lo debe de observar el juzgador al momento de celebrar una audiencia y debe de observarse también por la sociedad. Es muy importante que nosotros todos como miembros de la sociedad conozcamos cómo se lleva a cabo esta situación y por qué se lleva a cabo. No se violenta un derecho de la víctima, el procedimiento sigue. Si hay que dictar una sentencia condenatoria, si existen pruebas para que se dicte una sentencia condenatoria, se hará, pero hasta ese momento debes de salvaguardar los derechos de las dos partes. Y es un tema, sobre todo, el ejemplo muy claro, muy específico que dices, ¿hasta dónde puedes llegar a perjudicar a una persona por no salvaguardar precisamente este principio de presunción de inocencia? Ahorita vemos que, sobre todo las redes sociales, pones algo y ¡pum!, en segundos ya lo vieron miles de millones de personas. Y aparte, por ejemplo, en el ejemplo que usted nos comentaba, por ejemplo, la persona él vive de su carrera, de sus clientes, y al hacer eso es el desprestigio de tu vida. Simplemente puede llegar hasta la cancelación de su cédula profesional para ejercer como médico en algún momento dado, o la cancelación de todas sus citas médicas que él ya tenía programadas, el desprestigio moral, social que tiene ante la sociedad, ¿verdad? Lo cual se ve ahí específicamente que dices, ¿cómo es así tan primordial el proteger a una persona? Y te digo, no es proteger lo que digas, ay, están salvaguardando a un criminal, güey. Como usted bien nos decía, está como presunto inocente, hasta que ya el juez meramente te diga, ¿sabes qué? Sí existió o sí cometiste el delito que se te está acreditando, ¿no? Y aparte, licenciada, ¿nos puede decir también acerca un tema también que vemos mucho aquí, que es relativo a las medidas cautelares? Precisamente hablando de lo de la presunción de inocencia, se da muchas veces que en ocasiones tenemos, o el juez tiene diferentes medidas cautelares. Una de ellas, muchas veces usadas, es lo de la prisión preventiva, entre otras, pero de esto vamos a estar hablando más adelante. Vamos primero a una pausa, pero primero vamos a ver una cápsula informativa acerca de las actividades más recientes que tiene el Poder Judicial del Estado. El presidente del Poder Judicial, magistrado Esteban Calderón Rosas, y la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Laura Elena Estrada Rodríguez, signaron convenio de colaboración académica con el cual refrendan su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto. Este convenio tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las partes para continuar con la realización de cursos de actualización y capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género, en el cual, por parte del Poder Judicial, se designaron como enlaces operativos a la rectora de la Universidad Judicial, Marta Xochitl Hernández Leiva, y a la coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Fabiola Ortega Garibay. El magistrado presidente, acompañado por consejeros, la rectora y los secretarios de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, destacó la importancia de este instrumento, ya que el Poder Judicial le apuesta fuertemente a la igualdad de oportunidades y a la lucha por erradicar la violencia en todas sus expresiones. Bien, estamos de vuelta aquí en su Poder, el Poder Judicial es. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 811-4712 en su extensión 257 y 143-4735, o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @PJDGO. Licenciada, volviendo al tema, estábamos antes de irnos a la pausa hablando acerca de lo que son las medidas cautelares, que le digo, son una de las cosas que se están viviendo más en el sistema. ¿Nos podría hablar acerca de qué son las medidas cautelares, en qué casos se otorgan las medidas cautelares? ¿Y qué tienen que ver con la prisión? Ajá, con la presunción de inocencia. ¿Cuál es la relación? Cuando una persona, vamos a lo mismo, se encuentra dentro de un procedimiento penal, dentro de una causa penal, como imputado, ya se le estableció, ya se le informó cuál es el delito que se le atribuye, cuáles son los hechos que se le atribuyen, y el Ministerio Público solicita que se le vincule a proceso. ¿Qué significa esto? El Ministerio Público solicita que el juez emita una declaración en la que se determine
que hay una probabilidad de que ese delito, que se declara como que sí existe ese delito, lo haya cometido el imputado. Esto es, que es probable que lo haya cometido. Y pide un plazo para seguir con su investigación, un plazo determinado. Durante este plazo y a partir de este momento, posteriormente se van a generar más audiencias. Recordemos que es un sistema de audiencias en el cual el imputado y la víctima están de frente al juzgador. Entonces, para efectos de asegurar que el imputado acuda a todas las audiencias, se establecen medidas cautelares. Son condiciones que debe de cumplir para él seguir llevando un proceso en libertad. Anteriormente, la prisión preventiva era una situación que se imponía de facto en cuanto una persona tenía un auto de formal prisión. Actualmente no es sino la última de las medidas que se impone a las personas. Las medidas cautelares que establece nuestra legislación, específicamente nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 155, son casi todas en libertad. Vamos desde presentaciones ante una autoridad que establezca el juez, la prohibición de tomar bebidas alcohólicas o drogas, la obligación de ir a algún tipo de terapia y obviamente la obligación de presentarse en cada audiencia a la cual sea citado el imputado. Sin embargo, el artículo 19 de la Constitución establece una serie de delitos que se consideran como graves, en los cuales el juez deberá de imponer la prisión preventiva. El juez tiene la capacidad que le otorga nuestra legislación, específicamente los artículos 168, 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para poder observar si un delito que no está considerado como aquellos que ameritan la prisión preventiva de manera oficiosa, puede establecerse prisión preventiva. Y aquí viene de nuevo, Carla, la realidad en cuanto a la protección de los derechos también de la víctima. ¿Cuándo puede establecerse una prisión preventiva por el juzgador? ¿Cuándo puede el juzgador determinar la necesidad de una prisión preventiva que no está plenamente determinada como tal, vaya, en nuestra legislación? Cuando exista un peligro para la víctima, para los testigos o para la sociedad. De igual manera, cuando se observe la posibilidad de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, esto es, que se evada de la acción de la justicia. Y también cuando se observe que de seguir el libre podría definitivamente y con bases firmes establecerse la posibilidad de que obstaculizara la investigación. Básicamente en estas situaciones es en las que debe de tomar y poner gran atención el juzgador para así establecer la prisión preventiva como una medida cautelar. El hecho de que se impongan como generales y como casi una regla las medidas cautelares en libertad es precisamente una forma de protección de la presunción de inocencia de un imputado. El hecho de que en casos muy específicos, muy concretos y en la minoría de los casos se imponga prisión preventiva como medida cautelar no significa que se esté determinando la culpabilidad de una persona ni que se esté violentando el principio de la presunción de inocencia. Toda vez que para poner o imponer esta medida cautelar de prisión preventiva, el juez deberá de dictar una resolución debidamente fundada y motivada para efectos de poder acreditar que no había otra opción más que esta para asegurar, como dijimos, la seguridad de la víctima, ofendidos, testigos o de la comunidad, que no se obstaculice la investigación y que no se sustraiga de la acción de la justicia al imputado. Pues qué bueno que nos aclara precisamente todo esto, aparte de lo de la prisión preventiva, y más porque mucha gente, o coloquialmente, pues suele pasar que una persona está detenida, por decirlo así, y de repente mucha gente lo ve que lo suelta, por decirlo así. Y es un reclamo de la sociedad que dice, ay, este sistema apenas está en la cárcel y ya lo soltaron otra vez. Pero qué bueno que nos dice, porque son las medidas cautelares. Por ejemplo, ¿qué tal si la persona no es que esté suelto, por decirlo así, sino que se tiene que, por ejemplo, presentar cada 15 días a firmar ante el juez, estar en algún centro de rehabilitación, por decirlo así, que son medidas alternativas a la prisión preventiva? La prisión preventiva, como usted bien lo señala, es la última instancia para que esté una persona.
debidamente también protegiéndolo del principio de presunción de inocencia, ¿no? Y también, licenciada, ¿nos puede decir qué pasa, por ejemplo, cuando una persona no incumple más bien con una disposición? Por ejemplo, si el juez le dice, tienes que estar cada mes viniendo a firmar, y de repente la persona no se presenta o no va a alguna audiencia, ¿qué pasa ahí en esos casos? Bueno, tenemos que tomar en consideración que son bases también en nuestro sistema y obligación de las partes el actuar con objetividad, con lealtad, con buena fe. Entonces, en ese tenor es que tanto las partes como el juez realizan sus actuaciones. Estas obligaciones o esta obligación de actuar de esta manera incluyen al imputado. Al imputado se le está dando la oportunidad de hacer uso de su derecho de comparecer ante un juzgador y continuar en libertad, cumpliendo con ciertas condiciones. Sin embargo, cuando se emite un informe por parte de la autoridad auxiliar de que el imputado no se presentó cada 15 días a firmar, o que sus terapias psicológicas no acudió a ellas, o que había la obligación de depositar una fianza de 1,000 pesos o de 500 pesos y que no fue depositada, es decir, que vemos que incumple con las condiciones y o que no se presenta a las audiencias a las que fue citado, entonces ahí se está observando la nula intención de conducirse de manera adecuada y se está observando también realmente que se está retrasando o dilatando el procedimiento. Esto en perjuicio de la sociedad y sobre todo en perjuicio de la víctima. Es por ello que en ese momento se cita una audiencia, ya sea que el imputado comparezca o que se le haga comparecer. Se hace una revisión de cuáles fueron las medidas cautelares en libertad que se le impusieron, de si hay o no hay incumplimiento real en estas, e incluso, Carla, se le da la oportunidad de justificar alguna incomparecencia o algo por lo que no las haya podido realizar. Ha habido personas que nos dicen, bueno, ¿sabe qué? Aquí la situación es que me ofrecieron trabajo en una mina en la sierra y bajo de la sierra cada 30 días. No había podido entregar el justificante, pero aquí traigo el oficio de la compañía minera y es una situación que para mi familia deriva en bienestar y esto me da la posibilidad de pagar la garantía que me impusieron para poder seguirme presentando y seguir estando en libertad. O una enfermedad que derivó en un internamiento en un hospital. Entonces, sí se da la oportunidad siempre de justificar. Si la persona justifica que la violación o el incumplimiento realmente no se debieron a una cuestión a él atribuible, pues entonces estamos en posibilidad de continuar con el procedimiento en libertad. Pero si no hay una justificación y si estando presentes las partes nos podemos percatar de que se trata de la nula intención de cumplir con estas condiciones, pues definitivamente se vería la necesidad de cambiar estas medidas cautelares y de imponer desafortunadamente la prisión preventiva para lograr un procedimiento en tiempo. Ok, muy bien, es pues muy interesante lo que nos platica. Ahorita vamos a seguir hablando más acerca de este tema, de la imposición de las medidas cautelares y precisamente también de la prisión preventiva, pero primero vamos a un corte y a continuación volvemos. Bien, estamos de vuelta aquí con la presencia de la licenciada Carla Cabrales. Antes de irnos a corte, seguíamos platicando acerca de cuando una persona no se presenta o no cumple con alguna de las disposiciones que le impuso como una medida cautelar el juez. Usted bien nos comentaba que, por decirlo así, existe un poquito de flexibilidad o justificación por parte del juez en casos que son meramente demostrables, ¿verdad? Por ejemplo, un caso de trabajo, alguna enfermedad o algunos casos meramente graves y justificables por parte de las personas. Y usted bien nos dice que cuando ya dejas de incumplir alguna de las medidas cautelares, te dan la prisión preventiva. Meramente, o sea, bueno, el juez dicta la prisión preventiva y dices, pues no te presentaste a firmar, no pagaste alguna fianza, no cumpliste con alguna de las disposiciones que te estamos imponiendo. Entonces, en ese caso ya el juez le impone la medida de prisión preventiva, licenciada. En estos casos en los cuales no se justifica el incumplimiento de condiciones de manera definitiva, el juez puede revocar estas medidas cautelares que se impusieron y puede imponer la prisión preventiva como tal, exactamente así como tú lo has establecido. Y cuando ya el juez impone la prisión preventiva,
aún así se sigue cumpliendo con el principio de presunción de inocencia. Ah, claro. Debemos de tomar en consideración que la prisión preventiva tiene objetivos muy específicos y los manejamos hace unos momentos. Es para asegurar que el procedimiento vaya en marcha sin violar los derechos de las partes. Se establece la prisión preventiva como medida cautelar, sin embargo, el principio de presunción de inocencia sigue vigente y seguirá vigente a lo largo del procedimiento porque no se le podrá tratar en ningún momento como una persona que ha cometido un delito. Sigue siendo protegido en todo el resto de sus derechos por parte de la autoridad jurisdiccional y se le sigue considerando una persona inocente. Licenciada, ¿y hasta qué punto o hasta en qué momento el procedimiento deja de presumirse inocente una persona? Cuando se dicta una sentencia condenatoria. Es ahí ya cuando dices, ya se acabó la presunción de inocencia, ya eres culpable ahora sí. Así es. Perfecto. Y otro ejemplo, bueno, que usted nos podría dar, o algún otro caso que ustedes han visto en la práctica, bueno, llevan miles y miles de casos, donde han visto todo este recorrido de la presunción de inocencia desde que la persona llega y hasta que se le dicta la sentencia. ¿No? Sería una especie de resumen muy rápido de un procedimiento. Audiencia inicial, se le hace la comunicación que ya te había comentado a una persona de que se le está estableciendo o se está atribuyendo la comisión de un delito, cuál es el delito y cuáles son los hechos que se le atribuyen. Se solicita al juez que lo vincule a proceso. Vamos a suponer que el juez lo vincula a proceso, esto es, se determina que efectivamente esos hechos constituyen un delito y que es probable que el imputado los haya cometido. Posteriormente, después de que se imponen las medidas cautelares, se establece un plazo para que se cierre la investigación, se lleva a cabo la acusación, se formula una acusación por parte de la representación social. Aquí estamos hablando ya de un perfeccionamiento de la investigación. Los datos iniciales con los que empezamos, estos ya están más fortalecidos y se encontraron diversos datos y se buscaron diversos datos por parte de la gente del Ministerio Público. Se lleva a cabo una audiencia intermedia. En esta audiencia intermedia hay dos diversas posibilidades, Carla. Una vez que se desahogue la audiencia intermedia, se establezca cuáles son los medios de prueba que podrán ir hasta un juicio oral o en ese momento y hasta antes de dictar un auto de apertura a juicio oral, se puede solicitar por las partes que se acceda a una salida alterna. Una salida alterna, esto de las partes llegar a un acuerdo cuando son, vamos a suponer, un delito de robo, que la víctima lo único que quiere es que le regresen su dinero o que le paguen su dinero y esto implicaría una salida al procedimiento sin que haya una sentencia y obviamente sin que haya una determinación de la culpabilidad de una persona. También puede establecerse dentro de estas salidas un procedimiento abreviado. Un procedimiento abreviado es una figura en la cual el Ministerio Público o el mismo imputado a través de su defensor solicitan que se lleve a cabo y consiste en una especie de oferta. El Ministerio Público dice, no vamos a continuar hasta juicio oral. Aquí están todos los medios de convicción con los que cuenta el Ministerio Público para llevarte a juicio oral, velos y en este momento puedes tú, si así lo consideras, declararte responsable y se te dará una reducción de la pena. Es la pena, una pena mínima o media a comparación de si se emite una declaración de culpabilidad, un fallo de culpabilidad ante un tribunal de juicio oral, lo que podría resultar. En este momento específico, el ya acusado, no imputado, ya el acusado puede ponderar cuáles son los medios de convicción que obran en su contra, lo asesora su defensor y puede saber también si va hasta juicio oral en donde se desahogan todas las pruebas que estuvo reuniendo el Ministerio Público y las pruebas que vaya a aportar su defensor, qué será lo más conveniente para él. En ese momento, respetando los derechos de la víctima, también en la audiencia intermedia, se le pregunta a la víctima si está de acuerdo en que se lleve a cabo un procedimiento abreviado y si tiene una oposición válida en cuanto a sus argumentos, no se autoriza el procedimiento abreviado por el juzgador. Este procedimiento abreviado, en caso de autorizarse, deriva en una sentencia condenatoria. Y aquí es el primero de los casos donde se
termina y se rompe el principio de presunción de inocencia. Estamos hablando de una sentencia condenatoria que se emite derivada del reconocimiento del propio acusado de la responsabilidad que tuvo en la comisión o en la participación en la comisión de un delito. Pues aquí ya nos dio todo un recorrido meramente de lo que viene siendo, cómo el juez siempre está protegiendo lo que viene siendo el principio de presunción de inocencia, y vemos que este es en todo el procedimiento hasta en tanto el juez no dicte una resolución judicial que realmente determine el grado de participación de la persona que sabes que si eres culpable de la comisión de este delito, lo cual es muy importante. No sé si ustedes algún día vieron una película de Presunto Culpable, pues ahí también viene muy específico lo que viene siendo el principio de presunción de inocencia. Licenciada, es un tema muy amplio, casi estamos a punto de terminar. ¿Alguna otra conclusión o alguna otra aportación que nos quisiera hacer? Bueno, en cuanto a la situación final con la que se derrumba el principio de presunción de inocencia, lo es definitivamente ya en un juicio oral ante un tribunal en el que se desahogan pruebas tanto por parte de la representación social como por parte de la propia defensa, y ahí después de un debate arduo se determina si hay una culpabilidad o hay una sentencia absolutoria. En caso de culpabilidad sería la segunda forma en la cual se derrumba este principio de presunción de inocencia. Y como conclusión, pues únicamente establecer e insistir en la protección a este principio como un derecho humano que definitivamente nos atañe a todos y que por parte del Estado es debidamente cuidado y considerado. Pues muchísimas gracias, licenciada, agradecemos mucho su presencia aquí en el Poder Judicial. Este programa, esperemos que no sea la única vez que nos visite, que sean varias. Hay mucho de qué hablar, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Nada más vamos a ver un video. Hay muchas personas que están interesadas en saber cómo se tramita una carta de no antecedentes, pues aquí le decimos cómo. Muchas gracias por todo, Carla. ¿Necesita una carta de antecedentes? Acude y tramítela en la Dirección de Archivo del Poder Judicial del Estado de Durango. Solo necesita su identificación oficial. En Durango Capital, en calle Zaragoza, número 408, a un costado del Tribunal Superior de Justicia. En Gómez Palacio, en avenida Morelos, número 326 Norte, zona centro. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche. En el Poder Judicial del Estado de Durango, trabajamos para otorgarle una justicia humana y transparente. Pues nada más hemos llegado al término de este programa. Los esperamos en una próxima emisión, recordándoles que el Poder Judicial es justicia humana para usted. Muchísimas gracias.